El curso se llama Diseño de Riego por Gravedad con el programa RIGRAP 3.0. Quiero comentarles que este software fue desarrollado en un principio por el doctor Luis Rendón Pimentel por un programa que se llamaba originalmente RIME. Fue mejorado con el apoyo del INTA y posteriormente con la Universidad Autónoma de Chapingo hicieron adecuaciones y mejoras al programa y dan como resultado este software que ayuda bastante en el diseño del riego por gravedad, en el trazo y diseño principalmente. A manera de introducción vamos a hacer un antecedente muy rápido. A manera de introducción quiero comentarles que el riego por gravedad es una de las formas que más se utiliza para aplicar el agua en los distritos y unidades de riego, principalmente en distritos de riego. En unidades han mejorado mucho sus sistemas de riego y sin embargo eso ayuda bastante para lo que es la mejora en la distribución del riego. Aproximadamente el 70% de la superficie que riegan los distritos es a través de riego por gravedad, ya sea por surcos o por melgas principalmente. La diferencia entre uno y otro es que la melga tiene una pendiente longitudinal que coincide con la dirección del riego y una pendiente transversal que de preferencia es nula o es mínima posible. En caso del surco, la pendiente longitudinal coincide con el sentido del riego y se puede trazar en terrenos con pendientes transversales un poco más fuertes, ya que la forma del surco lo permite, ¿no? El objetivo principalmente es aplicar una lámina de riego que sea calculada previamente de manera uniforme a lo largo de toda la melga o el surco. El diseño consiste principalmente en la selección de la longitud del surco, en los casos en que se pueda. El ancho de la melga o el surco o el espaciamiento igualmente se puede definir. Muchas veces por el tipo de cultivo, el ancho del surco está definido. En el caso de la melga sí puede definirse un ancho en función de diseño o en muchos casos en función de la maquinaria que se utilice en las parcelas, ¿no? También la pendiente longitudinal, que tiene muchos factores que hay que considerar para el diseño, la dirección del riego y el gasto de riego, que permitan distribuir de manera uniforme una lámina previamente calculada. Las pendientes recomendadas en la práctica para los terrenos agrícolas en riego por gravedad rondan entre 0.05% y 0.5%, son las más recomendables. Máximas pendientes de 1.5% para riego por gravedad. En caso de que las pendientes sean mayores, se complica un poquito el trazo y el diseño del riego, principalmente si los suelos son muy arcillosos, porque las pendientes provocan mayor velocidad del flujo en el surco y posiblemente no se alcancen las láminas óptimas de diseño. En cuanto a la longitud del surco, se recomienda que estas no sean mayores de 400 metros. En caso de que se incrementen, se complica igualmente el manejo del agua, ¿no? Se pueden ser menores, se pueden dividir. Eso implica dividir, digamos, las parcelas en la forma en que entra el agua a cada una de ellas, ¿no? Básicamente, el gasto que se tiene que obtener es el gasto unitario. Eso lo hacemos a través de los softwares. Se puede concluir con la información que les comenté anteriormente, que el diseño consiste prácticamente en definir la dirección, la pendiente y longitud son parámetros de diseño que no son tan fáciles de definir. No los podemos definir de manera previa. Es decir, la dirección depende mucho hacia dónde corre la pendiente, prácticamente está definida. La pendiente normalmente son las pendientes naturales que se manejan ya en parcela. Se pueden hacer ajustes en el caso de que tengamos la posibilidad de hacer trabajos de nivelación de tierras, se pueden modificar las pendientes. Es el único momento en el que se pueden hacer ajustes de pendiente. Sin embargo, no puede cambiarse tan a la ligera la pendiente, porque normalmente se busca que las pendientes de nivelación sean pendientes naturales, nada más que bien afinadas. En caso de buscar una pendiente definida, implicaría hacer mayores volúmenes de corte en alguna de las zonas de la parcela y eso implica mayores costos y posiblemente se descubra pues la superficie del terreno que es apto para riego, ¿no? Se pierde mucha materia orgánica y nutrientes en esas partes, ¿no? En el caso de riego por melgas, las variables de diseño son el ancho y el gasto de riego. En el surco prácticamente se podría decir que la variable de diseño sería el gasto de riego, dado que el espaciamiento, pues como les comentaba anteriormente, depende del cultivo, la separación a la que tengan los surcos, ¿no? La fórmula para estimar el gasto de riego unitario es QG entre P, donde QG es el gasto de riego de la melga del surco y P es el perímetro mojado del mismo.
En el caso de las melgas se puede considerar como el perímetro de mojado lo que es precisamente el ancho del surco. Lo ideal es que se considere el tirante y la forma que tenga la melga en las fronteras, digamos. Sin embargo, derivado que son anchos muy grandes, prácticamente se desprecia o no es tan considerable la altura que tiene ese perímetro de mojado adicional, ¿no? Esto de los surcos es un poquito más complicado porque la forma del surco tiene una forma cosenoidal comúnmente conocida y estimar como tal ese parámetro pues implica algunos cálculos adicionales, ¿no? Y depende mucho del espaciamiento del surco y la sección transversal de la misma. En el caso de las melgas, una vez que se obtiene el gasto de riego unitario, el ancho se puede obtener fácilmente con esta fórmula, que B es el ancho de la melga y es igual al gasto que maneja el usuario, pero el gasto unitario. Normalmente en los distritos de riego, los gastos que rondan en las parcelas más o menos andan entre 20 litros por segundo y 120 litros por segundo. Depende mucho de la disponibilidad del agua en cada una de las parcelas, pero normalmente rondan en esos gastos. En práctica, no se recomiendan anchos mayores de 50 metros y esto se debe también a la pendiente transversal que se tenga. Si la pendiente transversal tiene una pendiente mayor a cero, normalmente se recomienda que los anchos sean menores de 20 metros. Y en algunos casos, de algunos cultivos específicos como la alfalfa, el ancho de la cosechadora. Como nos comentaba, en los surcos el gasto de riego se obtiene directamente de la expresión. Gasto es igual a gasto unitario por el perímetro de mojado. Muy bien, entonces en el caso de surcos le comentaba que el gasto de riego a aplicar sería el gasto unitario por el perímetro de mojado. Este nace precisamente de la fórmula anterior, únicamente se despeja. Aquí pueden ver la fórmula del gasto unitario y el gasto de riego entre el perímetro de mojado. Prácticamente lo que estamos haciendo es despejando la fórmula. Y de ahí se puede obtener el número de surcos a partir del gasto que se maneja en la parcela entre el gasto de riego del surco, ¿no? Es como se obtiene el número de surcos en la parcela. ¿Cuáles son las metodologías del diseño de riego por gravedad? Principalmente podemos decir que existen dos metodologías para el diseño del riego por gravedad, que es a través de pruebas de riego y a través de modelos matemáticos físicamente fundamentados, ¿no? Es decir, las pruebas de riego consiste principalmente en hacer experimentos de campo en donde las variables experimentales son el gasto de riego unitario, la longitud de la melga o del surco y el tipo de suelo. Con base en estos resultados de los experimentos que se hagan, se puede generar una tabla, una relación empírica en donde se representen las combinaciones de gasto de riego unitario, las longitudes que permitan aplicar uniformemente una cierta lámina de riego, pero pues las pruebas de riego tienen la desventaja de que son tardadas y costosas y se requieren muchas para poder estimar obtener resultados razonables, ¿no? Esta es la razón por lo que únicamente es recomendable utilizarlas para calibrar el modelo, ¿no? En el caso de los modelos matemáticos, el riego por gravedad puede considerarse 4 fases de riego. En este caso es recomendable que se comprendan un poquito en qué consisten estas fases de riego, que son la fase de avance, almacenamiento, consumo y recesión. La fase de avance inicia desde el momento en que se introduce el agua al surco o la melga y termina cuando alcanza el extremo de la parcela, es decir, cuando el agua llega al otro extremo. Esa es la fase de avance, ¿no? La de almacenamiento comienza justo cuando el agua llega en el otro extremo y termina en el momento en que se corta el agua al inicio del surco o la melga. Y la fase de consumo se conoce como el tiempo que transcurre entre el corte, es decir, el momento que cortamos el agua y desaparece, y hasta el punto donde desaparece el agua al inicio del surco principalmente, porque es en el punto donde primero se corta el agua, ¿no? Hasta ahí termina la fase de consumo y de ahí viene lo que es la fase de recesión. La fase de recesión comienza a partir de que el tirante de aguas aparece en el primer punto del surco, o sea, donde ya se descubre el terreno o el fondo de la melga o del surco, y termina hasta el momento en que desaparece en el otro extremo o a lo largo de todo el surco de la melga. Esas son las fases de riego que existen en el riego por gravedad. Es muy importante
conocerlas porque nos ayudará mucho para poder hacer algunas evaluaciones en el riego. Es muy común que los agricultores cortan el agua antes de que el agua llegue al otro extremo. Eso para que no se esté chorreando, si es que no tienen salida de drenaje y la condición de frontera quiere decir que es a surco cerrado, comúnmente se lo conoce, ¿no? Que no hay salida, ¿no? Del agua. Entonces muchas veces el usuario corta el agua antes para que no se la almacene en la parte baja del agua y cuando ocurre eso se presenta de manera simultánea la fase de avance con la recesión, se presentan al mismo tiempo. En el riego plural existen, digamos, dos formas de escurrimiento: el escurrimiento superficial, que se presenta de manera horizontal, y el subterráneo. Eso implica un tratamiento matemático muy estricto, muy complicado, por lo que muchos autores ya se han dedicado en realizar estudios y análisis de del flujo no permanente. En este caso, como podemos ver la imagen de esta lámina, aquí vemos el comportamiento del flujo en un suelo, ¿no? Si se dan cuenta, uno mete cierta cantidad de agua y el gasto no es constante durante todo el transcurso. A medida que va avanzando el agua, el gasto o el tirante es variable, ¿no? Entonces se considera como un flujo gradualmente variable y no uniforme, no permanente. Estos flujos se analizan a través de ecuaciones como la de Barrera-San de Richards, por ejemplo, que analiza el flujo subterráneo. Y para ello ya varios autores de diferentes universidades han hecho análisis y han estudiado estas ecuaciones, por lo cual nosotros pues no nos involucraremos tanto en esta parte, no vamos a descubrir el hilo negro, vamos a ocupar prácticamente la información que ya han generado los autores y los análisis que han realizado. Para ello, por tanto, el RIGRAO se propone como una metodología que nos ahorra estos análisis y nos apoya en este sentido, ¿no? Para ello es importante que el programa se requieren datos adicionales como es el coeficiente de rugosidad, la pendiente y la función de infiltración del suelo. En el caso del coeficiente de rugosidad se utiliza el criterio de Manning y este coeficiente de rugosidad para suelos desnudos ronda entre 0.02 y 0.04. Para un suelo sin cultivo se recomienda normalmente un dato de 0.03, que es un dato pues muy conservador, que de acuerdo a estudios que han realizado algunas instituciones da buenos resultados, ¿no? Un dato adicional que se requiere en el programa es el valor del contenido de humedad volumétrico. Y esta se obtiene a partir de esta fórmula, que es el contenido de humedad a punto de machetez permanente más 0.3 de la capacidad de campo menos el PNP, ¿no? El programa se puede utilizar directamente para obtener el gasto de riego unitario que garantice una eficiencia de requerimiento de 1, o sea, 100%, o una eficiencia de aplicación de 0.9, 90%. A esto se le llama diseño directo, ¿no? ¿Qué información necesitamos para poder trabajar el programa? De entrada, es muy importante y como siempre hemos recalcado que es necesario que conozcamos las características del terreno de la parcela que vamos a hacer trabajos de eficiencia hídrica. En este caso, para la mayoría de los distritos de riego, ya la Comisión Nacional del Agua está haciendo trabajos de tecnificación a través de tecnificación de riego con desagroteos, multicompuertas, revestimiento de canales y en muchos casos nivelación de tierras. Por eso les decía que es muy importante que tengamos una coordinación muy directa con personal de Conagua, porque hay información que necesitamos de ellos o de gobierno del estado en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están haciendo los trabajos de nivelación de tierras y nosotros realmente deberíamos de participar con ellos para poder definir las pendientes óptimas para riego por gravedad. A lo mejor no me preocupa mucho porque si Conagua los está trabajando, Conagua tiene mucho conocimiento, mucha experiencia en el manejo o en el diseño del riego por gravedad y deben estar conscientes de las pendientes óptimas para el riego. En todo caso, nada más es importante que tengamos nosotros a disponibilidad la información que ellos generan para que nosotros podamos utilizarlos y hacer eficiencia hídrica. Por lo tanto, ya sea que nosotros hagamos trabajos de levantamiento, si contamos con equipos, si podamos conseguir equipo para terminar las pendientes, sería lo ideal. En todo caso, pues buscar la forma de que nos apoyen con esta información, ¿no? Pero se necesitan levantamientos topográficos principalmente para conocer las pendientes del terreno.
De entrada también lo que es la longitud de la parcela, anchos de parcelas y las pendientes en ambos sentidos, ¿no? Igualmente se requiere lo que es la distancia entre surcos para poder hacer los estudios. Ustedes ya en algún momento recibieron capacitación sobre los equipos y todo lo que existe para hacer trabajos de topografía a través de estación total, niveles, drones incluso, que nos ayudan mucho para obtener los datos del suelo. A la fecha creo que ya existen equipos que dan una precisión pues, razonable, principalmente los drones, ¿no? En cuanto al suelo, es necesario que se tengan datos específicos del suelo. Para ello se requiere que se tomen muestras de suelo y obtener datos como son principalmente la textura y a partir de ello obtener capacidad de campo, PMP, conductividad hidráulica y densidad aparente. Es muy importante que se cuente con esta información, que se obtenga o se apoyen de los técnicos que son especialistas en suelos, que a través del método organoléptico pueden determinar una textura aproximada. Al final de cuentas, el mismo programa tiene ahí un estimado. Si alguien puede definir esa textura, se pueden estimar los parámetros de capacidad de campo, PMP y demás, ¿no? Algo muy importante, o digo yo, lo más importante que necesitamos conocer, sí o sí, sine qua non, necesitamos conocer el gasto que se tiene de entrada en la parcela. Necesitamos calcularla de alguna u otra manera, necesitamos estimar ese gasto porque es el dato principal o el más importante que necesitamos para hacer eficiencia hídrica. Para eso existen diferentes métodos de aforo. En el caso de canales, existen métodos, por ejemplo, el de área velocidad, a través de conocer una sección de la regadera o del canal. Se puede utilizar un molinete o un flotador que de alguna manera pues dan datos específicos o datos muy certeros en cuanto a la estimación de la velocidad y a partir de ahí calcular a través del gasto igual a área por velocidad, ¿no? Métodos de sección pendiente, si se conoce la sección y es constante en un tramo del cauce, se puede hacer a través de este método. Si podemos estimar la pendiente, también se puede utilizar este método, ¿no? En el caso de los vertedores, existen vertedores rectangulares o triangulares. Ya existen fórmulas y demás para poder hacerlos. Lo ideal es que se fabrique, de hecho, lo recomendable sería que puedan fabricar o conseguir hacer una lámina, un vertedor triangular de cierta medida para poder estimar los gastos en los surcos, ¿no? Con las regaderas. Y también se puede estimar a través de sifones. Si en el caso del riego por gravedad, en algunas zonas se utilizan mucho los sifones o paipas que las conocen por allá en el norte, son más certeros, te pueden dar datos más precisos. Creo yo que operativamente en un canal así a cielo abierto, que nomás, donde se suelte nada más el agua a través de un hidrante parcelario, y donde no tienen multicompuertas, pero es más eficiente y es mejor que se abra una zanja en la parcela y se utilicen estos sifones. Evita que se erosione mucho suelo en la entrada de la parcela, ¿no? Y se distribuye mejor el agua. En el caso de que fueran tuberías, por ejemplo, un hidrante parcelario, se puede utilizar el método de la escuadra. Hay fórmulas y hojas de cálculo para poder calcularlo o a través de las compuertas, ¿no? O a través del método de orificio, como si fuera un edificio con carga, digamos, variable. A través del método de orificio también se puede estimar los gastos. Entonces, como les comentaba, de alguna manera o de otra se necesita de cajón tener el gasto de diseño, o perdón, el gasto que se tiene en la entrada de la parcela o el gasto que normalmente le llega al usuario. Bien, entonces, para entrar ya en materia de lo que es el programa, que es el RIGRAM, me gustaría en todo caso que pudiéramos descargar el programa e instalarlo. Entonces, yo creo que lo más conveniente es que lo hagamos a la par. Si ustedes pueden ir ejecutando el software y ahorita lo vemos con un ejemplo. En este caso vamos a ejecutar el programa y lo vamos a ir viendo apartado punto por punto. Al momento que ejecutamos el programa, nos aparece esta pantalla como tal, que es el RIGRAP 3.0 desarrollado por el USPROTIA de la Universidad Autónoma Chapingo. Y esta es una pantalla general de inicio, ¿no? Le damos OK para que nos abra como tal la pantalla de lo que es como tal el software, ¿no? Entonces, si vemos el programa, no es un programa muy extenso, muy grande, es un programa muy sencillo.
no tiene muchas pestañas, no tiene muchos datos, prácticamente es escasa o poca la información que hay que introducir, ya las tripas, todo lo que hace el análisis por dentro, pues ya es otro tema, ¿no? Pero de entrada, si se dan cuenta, la pantalla únicamente tiene 3 pestañas. El primero que es archivo, y aquí te da la opción de abrir un nuevo archivo si es que teníamos información y queremos generar uno nuevo, un nuevo diseño, ¿no? Abrir si es que ya se tiene alguno y deseamos recuperar la información, lo podemos abrir, guardar un archivo si es que queremos guardar nuestro trazo, se puede imprimir y salir, ¿no? La siguiente pestaña únicamente te la dice ejecutar diseño y mostrar las fases del riego. Nada más, son dos puntos importantes. Incluso tiene un apartado de ayuda que explica brevemente en qué consiste el software, un ejemplo práctico de cómo se utiliza el programa y cada uno de los temas que ahorita vamos a estar viendo lo trae aquí el mismo software, ¿no? En cuanto a los iconos, igual se repiten, el nuevo, abrir un archivo existente, guardar, imprimir y cerrar el programa. Y en este caso también trae lo que es el diseño. Estos son los dos prácticamente que estaremos utilizando, el de ejecutar el diseño y el visualizar las fases de riego. Aquí trae otro icono que es descripción de variables. En este caso explica brevemente en qué consiste cada una de las variables y cuál es el rango de cada una de ellas que el programa te permite introducir información. De ahí trae lo que es la ayuda general, lo mismo que trae en pestañas, lo trae aquí con icono, ¿no? Bueno, ya en lo que es la parte gráfica del programa, trae estos 3 apartados, vamos a decir. En una vienen los parámetros físicos del suelo, en el otro vienen los parámetros geométricos hidráulicos y en la parte final es el resumen de resultados. En este caso, aquí no podemos introducir nada, ya es el resultado o los cálculos que arroja el programa, ¿no? En este caso, ¿qué datos necesitamos para poder iniciar un diseño? Se requieren datos del suelo como el contenido de humedad inicial, el contenido de humedad saturación, la conductividad hidráulica y el parámetro HF, que es de la función de filtración del suelo, ¿no? En este caso, hay una base de datos, que aquí tiene un iconito que dice base de datos, si le damos clic, aquí prácticamente tiene para las diferentes texturas del suelo la función o ecuación de filtración de Grignard, quien es el que desarrolló todas las ecuaciones de flujos en medios porosos. Trae ya unos parámetros estimados para determinar los contenidos de humedad inicial, la saturación y la fusión de filtración y lo que es el coeficiente KS, ¿no? Si nosotros de alguna manera no tenemos suficiente información o no podemos obtener una muestra de suelo específica de una parcela, podríamos estimar la textura y con eso generar datos, ¿no? En este caso, pues podemos escoger cualquier tipo de suelo, le damos seleccionar y prácticamente te puede cargar información que corresponde a esa textura, ¿no? De ahí vienen lo que son los parámetros de la longitud de la melga o el surco, la pendiente media, el gasto de riego unitario propuesto. En este caso se hace una propuesta inicial del gasto y de ahí se corren pruebas o iteraciones de tal manera que lleguemos a un punto en el que nuestras eficiencias sean lo más cercanos al 100%, ¿no? O 90% en el caso de eficiencia de aplicación para riego por gravedad. Se propone una lámina de diseño, se calcula. Previamente para eso existen metodologías de definición de las láminas de diseño. Es otro curso, digamos, muy aparte que necesita también atención específica. Y también existe la parte del coeficiente de rugosidad de Manning. Para eso existen aquí este iconito en el que se puede ver y hay una propuesta de estos coeficientes, ¿no? Dependiendo del suelo desnudo, en este caso dice 0.04, pero como les mencionaba anteriormente, 0.03 es un valor razonable, o dependiendo del tipo de cultivo que se tenga en la parcela, se puede variar el coeficiente de rugosidad. Si ustedes observan de manera así, si analizamos el coeficiente de rugosidad, en parcelas que tienen un cultivo establecido, el suelo es más rugoso. Es decir, si hay plántulas, si hay maleza, el suelo se vuelve rugoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua no fluye de manera constante. Haciendo un análisis comparativo con las tuberías, por ejemplo, que manejan, que es prácticamente lisa el tubo de PVC, el coeficiente de rugosidad ronda de más o menos es 0.009, o sea, prácticamente es mínima la rugosidad. En cambio, en suelos desnudos que tienen vegetación o muy pedregosos, la rugosidad aumenta demasiado, ¿no? Aquí se puede estimar un parámetro de rugosidad, ¿no? Y
Ya de ahí existe ya los resultados. Aquí tiene otra parte el programa. Si uno va probando, digamos, los diseños, aquí te da oportunidad de ir guardando cada uno de de las pruebas que hagamos. Bueno, si estamos todos en la misma sintonía y todos tienen abierto, digamos, el software, vamos a hacer un ejemplo práctico. Aquí en la presentación que tengo, vamos a hacer un ejemplo. En este caso, escogió una parcela de un distrito de riego en el cual se hizo el diseño de una red interparcelaria con tubería a baja presión. Se tienen los siguientes datos. Las dimensiones de la parcela son de 290 por 290. Las pendientes naturales son de 0.4% en el sentido del flujo y 0.3 en la dirección perpendicular o transversal a la parcela. El gasto de riego que maneja este usuario es de 80 litros por segundo y la textura es un suelo franco arcilloso. Para ello se puede estimar una lámina neta de riego que se obtiene con la siguiente expresión. Lámina neta es contenido de humedad a capacidad de campo menos contenido de humedad inicial por la profundidad de raíces. Se propone que sea un cultivo que tiene o se estima una profundidad de raíces de 50 centímetros. De ahí se puede obtener una lámina bruta, que es lámina neta entre una eficiencia esperada, que en este caso vamos a esperar una eficiencia del 90%, por lo tanto se puede estimar esa lámina bruta. De igual manera se puede obtener el volumen de riego unitario y se obtiene a través de la lámina bruta por la longitud del surco. Ese es el volumen que se aplicaría en esa parcela, ¿no? Otro dato muy importante en el riego por gravedad es el gasto máximo no erosivo. Y para eso existe una fórmula que desarrolló el USDA y es prácticamente 0.75 entre la pendiente media de la parcela. En este caso, el gasto está dado en litros por segundo y la pendiente en porcentaje. Si el gasto unitario es mayor que el gasto máximo, lo que se recomienda es que se disminuya la longitud del surco, es decir, que se divida el flujo a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Porque pues, no tiene caso dividirlo digamos, en una longitud mayor y nada más dejar un extremo con menor longitud. En todo caso, mejor lo partimos a la mitad y hacemos el recálculo del gasto unitario, ¿no? En el caso de riego por melgas, el ancho se obtiene dividiendo, como les comentaba anteriormente, el gasto disponible entre el gasto unitario, el gasto que tiene o que maneja el usuario. Él dice que el suelo es franco arcilloso. Ok, vámonos al programa. Nos vamos a nuestra base de datos y seleccionamos un suelo franco arcilloso. En este caso vamos a aprovechar la información que ya se cuenta aquí. Seleccionamos. Prácticamente son los datos que nos definen. En el caso de la longitud del amelgo surco ya determinamos que son 290 metros. La pendiente media del surco es 4% o 0.4%, ¿no? El gasto de riego unitario ahorita lo vamos a dejar así en blanco. Lámina de diseño, dice lámina de diseño. En este caso vamos a hacer esta fórmula, ¿no? Lámina neta es porcentaje de capacidad de campo menos contenido inicial por la profundidad de raíces. El dato lámina neta es igual a, de acuerdo a la información que traemos, capacidad de campo, contenido de humedad inicial. Bueno, a ver, en este caso traemos un dato de contenido de humedad, capacidad de campo de 0.39 y el contenido de humedad inicial de 0.25. Y dijimos que la profundidad de raíces son 50 centímetros, ¿no? Por lo tanto, necesitamos aplicar por la profundidad de raíces, que en este caso dijimos que son 50 centímetros, ¿no? Entonces tenemos una lámina neta que nos da como resultado 7 centímetros, ¿no? Si calculamos la lámina bruta, en este caso sería igual a la lámina neta entre la eficiencia, que dijimos que es del 90%, ¿no? Por lo tanto, la lámina bruta se espera que sea de 7.8 centímetros, ¿no? Como ya tenemos aquí un estimado de lámina neta en el programa, le metemos como tal 0.07, que son, aquí lo piden en unidades de metros. Como nosotros lo calculamos en centímetros, lo metemos a las unidades que corresponden, ¿no? El coeficiente de rugosidad de Manning, si bien podemos seleccionar el 0.04, en este caso vamos a dejar el 0.03 para ver qué nos arroja, ¿no? Entonces,
Aquí es donde empieza el análisis como tal. Dice gasto de riego unitario propuesto. Normalmente este gasto se propone y ronda entre 0.5 y hasta 1, hasta 2 o 3. Vamos a hacer algunas pruebas. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 0.6, por ejemplo, un gasto de unitario de riego de 0.6. Y cuando ya metimos toda esta información, ejecutamos este comando, que es el de diseño. Entonces, prácticamente aquí, por ejemplo, arrojo un error. Tiempo, permitido acceso, proceso de cargo se interrumpió por datos. ¿Qué quiere decir? Que hay información por aquí que genera. Quiere decir que a lo mejor 0.6 es un valor muy bajo. Ahora intentamos probar con un valor distinto. Si se dan cuenta, 0.6 es un dato muy bajo, le metemos 0.8 y aquí nos arroja ya como tal algunos resultados. Por ejemplo, la lámina bruta nos da 0.0749, una eficiencia de aplicación del 75.9, eficiencia de requerimiento del 94% y coeficiente de luminosidad de Christiansen de 99.8. Si bien este es un dato, una información que podemos decir que ya se pudiera utilizar, hay que buscar de preferencia que el coeficiente, la eficiencia del requerimiento tienda al 100%, ¿no? A ver, vamos aceptando esto. Si le damos aquí en el signo más, se agrega el registro y podemos probar otro dato, ¿no? Por ejemplo, 0.9 y ahí está, mejora un poquito los coeficientes. Lo vamos a agregar 0.9, podemos meter el valor de 1. 1 prácticamente nos da una eficiencia de aplicación del 87%, eficiencia de requerimiento del 97% y coeficiente de Universidad de Christiansen del 99.8. Vamos a ver con 1.1 cuánto nos arroja. 99.9 en el coeficiente de Universidad de Christiansen, eficiencia de requerimiento 99.4. Podría quedarse ese. A ver, vamos a darle en aceptar. Vamos a probar 1.2. Como ven, con un valor de 1.2 nos incrementa la eficiencia de aplicación al 90%, una eficiencia del requerimiento del 100% y un coeficiente de uniformidad de Christiansen del 99.8%. Entonces, podríamos decir que ese resultado para nosotros podría darse por bueno, se podría aceptar y nos da un tiempo de riego de 313 minutos. Es decir, habría que dividirlo entre 60 minutos para ver cuántas horas se requieren, ¿no? Y es el tiempo que se necesita aplicar el riego en la parcela. Una vez que vamos a decir que si tomamos este resultado como bueno, podemos ver las siguientes gráficas de las fases de riego. Si le damos clic en ese iconito, aquí nos puede dar una muestra de cómo es el comportamiento del flujo en el surco, en la melga. En este caso es la fase de avance, ¿no? Cómo se comporta la lámina y la función de la infiltración, cómo es el comportamiento, ¿no? Más alto al inicio del surco y ligeramente menor al final del surco, ¿no? La fase de almacenamiento, ahí se ve que ya la lámina al inicio disminuye, incrementa en la parte baja y se va configurando lo que es la lámina infiltrada. La fase de consumo y al final de cuentas la fase de recesión, cuando ya no se tiene nada de lámina en el suelo y cómo se comporta la lámina. Al final de cuentas, en la parte más baja se tiene un mayor incremento en la lámina aplicada, ¿no? Entonces, con eso se puede dar por bueno este análisis. Habría que hacer en todo caso algunas observaciones adicionales. Por ejemplo, vamos a ver el gasto máximo no erosivo, ¿no? A ver, si calculamos nosotros en nuestro Excel, el gasto máximo, dijimos que es 0.75 entre la pendiente, en este caso fue una pendiente del 4%, 0.4%, ¿no? Dice que el gasto máximo no erosivo en litros por segundo es de 1.875. Entonces les comentaba que el gasto máximo no erosivo es de 1.87 litros. Si nosotros por diseño nos da el gasto unitario es de 1.2 como resultado, quiere decir que estamos en el rango y no hay ningún inconveniente. En caso contrario, pues le tendríamos que dividir la parcela y disminuir el gasto para que no sea no lleguemos al gasto erosivo, ¿no?
Si en el caso de que se decidiera que fuera una melga, que no fuera el surco, este es gasto del surco, y vamos a definir que sea una melga, pues necesitaríamos dividir el gasto que se dispone en la entrada de la parcela entre el gasto unitario. En este caso, si tomamos como dato que el gasto unitario o el gasto disponible es de 80 litros por segundo, dividimos 80 entre 1.2, que fue el gasto que estamos utilizando comunitario, tendríamos que optar por una separación o el ancho de la melga sería de 66.6 metros. En este caso, mm, se propone o se debería de analizar si es conveniente o no utilizar esta información. Estamos definiendo el ancho de la melga en caso de que se aplique el riego por melgas, y podemos concluir que el software nos ayuda muchísimo para poder definir estos parámetros, y de alguna manera podemos estimar el gasto unitario que se introduce a la parcela. Hay necesidad incluso de hacer alguna evaluación, hay que medir el agua, si es a través de riego por multicompuertas, medir el gasto que se tiene en cada surca, y, y medir las fases principalmente de avance y de recesión del cultivo, y con eso se puede calibrar, digamos, el software. Yo creo que aquí lo que conviene en todo caso es que aprovechen el programa que les compartí, revísenlo, estudienlo y hagan algunos ejemplos, algunas pruebas, a ver cómo resulta, y de ahí vamos viendo algunas dudas, ¿no?, adicionales que se tengan al respecto. Solo una pregunta, en el caso de surcos abiertos o cerrados, ¿en el software no me da la opción? El software lo maneja, digamos, independiente de si es abierto o cerrado, es decir, el tiempo de riego que te calcula es al punto en el que el agua llega al otro extremo. Si es cerrado, no considera, digamos, el flujo que viene atrás, ¿no?, sino lo considera como almacenamiento. Pero de alguna manera se considera como si estuviera abierto. Los estudios previos al uso del programa son el topográfico y análisis de suelo, textura. Sí, sí, como comentábamos en un principio, es muy importante tener estudios topográficos. Es decir, lo que nos interesa muchísimo es conocer la pendiente, cómo se comportan las curvas de nivel en la parcela, para poder sacar una pendiente media, ¿no? Ya sea que los tengamos que estimar o ahí con agua, gobierno, estado, hemos estado trabajando en esos datos. Y sí, efectivamente se requieren análisis de suelo, y si no, estimarlo, ¿no? Como les decía, a través de apoyarnos en el técnico de suelos que nos ayude a definir esa parte de lo que es textura. Nos comentaban igual si se podían definir las longitudes máximas de surcos y melgas, así como les comentaba. O sea, la longitud máxima recomendable son 400 metros. Más allá de 400 metros es difícil de trabajar, pero al final de cuentas en el diseño lo que dice es lo siguiente: el gasto máximo no erosivo. Con ese gasto máximo no erosivo, si por ejemplo tenemos un surco o una melga de más de 300 o 400 metros, lo más probable es que el gasto, el gasto unitario sea mayor que el gasto máximo no residuo. Eso quiere decir que necesitamos dividir el surco, partirlo a una distancia, ¿no? En este caso les decía que es más recomendable partirlo a la mitad. Si tenemos 300 metros y el gasto máximo, el gasto unitario fue mayor que el gasto no erosivo, entonces hay que partir el surco a la mitad, y eso ya nos permite que el gasto no supere el gasto máximo no erosivo. A manera de conclusión, podemos decir que para alcanzar los objetivos de hacer un uso eficiente y racional del agua, es necesario que nos apoyemos mucho con los productores, que entendamos cómo ellos riegan actualmente, sin menospreciar sus actividades como lo hacen, pero de alguna manera tenemos que hacerles ver que por tirar el agua no quiere decir que vamos a tener mayor producción, ¿no? El agua necesita, o el cultivo necesita cierta lámina, y con eso es más que suficiente para que puedan regar. Si ustedes pueden ver aquí en estas imágenes, en la primera imagen se puede observar cómo hay un desperdicio de agua en la entrada, y les decía, principalmente es porque se desbordan los surcos, ¿no? No hay un control como tal, o no están bien formados los surcos, y provoca inundaciones, anegaciones,
y mucho desperdicio del agua. Entonces, a medida que el productor se vaya enseñando, o el regador que aplica como tal el agua a la parcela, se vaya enseñando a aplicar el riego de manera uniforme, pues tendremos mayores ahorros en volúmenes de agua y con rendimientos, si no similares, de preferencia mayores a los que ya se tienen actualmente, ¿no? Entonces es muy importante planear las actividades de campo mediante visitas previas. Como les decía, es muy importante que conozcamos el gasto que tiene cada usuario en su parcela, ver en qué condiciones está su parcela, dónde entra el agua, dónde sale, si la pendiente va en el sentido del flujo, si hay posibilidades de hacer algunos ajustes, cambios en cuanto al sentido del riego. Muchas veces a lo mejor en riego por surcos conviene agarrar o la pendiente más fuerte, aprovechar la pendiente más fuerte porque el surco permite esa opción, ¿no? Entonces, es muy importante analizar bien cada una de las parcelas, buscar la forma desde donde entra el agua, cómo hacer o cómo calcular el gasto en la entrada, ¿no? Porque es el dato que necesitamos de manera muy importante. Y espero que les haya sido de provecho, ¿no? De mi parte es todo. Muchas gracias.